¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Daniel Zubich. Estamos en estructura de costos. Lo que vamos a estudiar en esta clase es acerca de la diferencia entre un costo y un gasto. Ya hemos dicho en los conceptos de costo que es una vinculación o una conexión que es coherente entre el objeto o el resultado de lo que se quiere producir con ese factor, con ese esfuerzo, con ese sacrificio, con ese recurso. Bueno, vamos a tomar ese concepto importante en esta parte de la clase. O sea, es necesario entender que un costo va a ser aquel cuando tiene en perspectiva ese resultado productivo y no lo es en este caso así cuando hablamos de gasto. Entonces, entre diferencia entre costos y gastos podemos decir que el costo es parte del precio final. Cuando armamos toda la información y toda la matriz, tenemos que vincular, decir, ¿esto va a ir o no en el precio? Este elemento, este factor, el análisis de esta, ya sea el embalaje, ya sea de la materia prima, el embolsado o materiales, los guantes, la tijera, las bolsitas, el nylon, los hilos, ¿van a ir en el precio final? Si va a ser un costo. Ahora, si no va ese concepto en el precio final, entonces no va a ser un costo, va a ser un gasto. Un ejemplo, le estoy pagándole a un mensajero para que lleve un determinado, no sé, impuesto, una determinada boleta, un determinado que me efectúe el pago de un determinado impuesto y servicio a un Rapipago. Le tengo que pagar al mensajero, pagar la boleta y a lo mejor el concepto, esa erogación, es un sacrificio, claro que es un sacrificio económico porque estoy entregando bienes monetarios, dinero para pagar un impuesto, estoy pagándole también al mensajero para pagar el impuesto en un medio de pago. Pero ese gasto lo voy a cargar al precio, ¿tendrá vinculación con el producto? No lo sé, creo que no. Entonces, es importante en este momento, en esta altura de la clase, decir que tenemos que distinguir qué cosas van a influenciar y van a empujar, qué factores valorados, como dijimos en los conceptos valorados, van a influenciar en lo que el cliente va a valorar con aquellos elementos, aquellas erogaciones, aquellos sacrificios que pensamos que no van a influenciar en ese producto final. Entonces, para conceptualizar y redondear, decimos que costos son todos los necesarios o todos los desembolsos necesarios para mantener el proceso de producción de bienes o la prestación de un servicio. Sin embargo, gasto no lo es. En los ejemplos de costos podemos decir que pueden ser las materias primas, el transporte, pero para esa materia prima llegue a su consumidor o a nuestro mercado meta. Pero en gastos no está vinculado con ese proceso de fabricación. No queremos tampoco que esté vinculado con ese precio de ese producto final. Un ejemplo puede ser el sueldo que pagamos al personal administrativo y que no nada tiene que ver con una unidad o un portfolio de negocio. Bueno, veamos entonces la diferencia entre costo y gasto. Podemos decir en cuanto a conceptos que el costo es la salida de dinero que se utiliza en aspectos que están directamente vinculados con la producción de bienes y servicios. Mientras que el gasto es esa salida también de dinero que se utiliza en aspectos operativos de la empresa, pero no tienen un vínculo directo con la producción de bienes y servicios. Características del costo. Bueno, está vinculado con la producción. Es indispensable para generar ingresos y genera un retorno de dinero. O sea, yo sé que es un factor, un sacrificio económico y lo estoy pensando que va a ser considerado hacia algo que luego va a ser, ya sea un proceso productivo, un proceso de reventa o lo que fuere, va a generar un retorno de la inversión. Sin embargo, el gasto es parte de la actividad administrativa de la organización. Es indispensable, sí, pero para el desenvolvimiento, para la apertura de la empresa, para generar la actividad, diríamos, de relaciones exigentes, contables de una empresa.
no genera necesariamente un ingreso. O sea, los esfuerzos que se realizan para realizar esos pagos, esas erogaciones, no necesariamente implique que nos va a entrar plata. Es dinero que va a salir de la empresa, pero no que va a entrar de la empresa, pero son necesarios para que la empresa subsista. ¿Los gastos son necesarios? Sí. Hay que evaluar cuáles son los gastos eficientes, los gastos reales que son necesarios y no los gastos ineficientes, que la única decisión por parte de los gerentes o por parte de los analistas es tratar de eliminarlos. Gastos ineficientes hay que eliminarlos de la organización, pero los gastos que son necesarios obviamente se necesitan para poder seguir con la actividad en la empresa. Tipos de costos. Bueno, costos fijos son aquellos que se impactan todo el tiempo en la organización a través de todos los meses de una unidad de tiempo, siempre van a estar allí, ¿cierto? No importa lo que se produzca, no importa lo que se venda, no importa, son costos fijos. Hay costos variables, claro, que varían en función de la cantidad de que se produce. Si se van a producir 1000 kilos de aceite, se van a requerir la cantidad de materia prima para lograr esa producción. Pero si se necesita producir una mayor cantidad, el doble, bueno, se van a necesitar el doble de esas unidades de materia prima, por lo tanto van a existir un doble de erogaciones de gasto con respecto a ese tipo de unidad productiva. Bueno, hay costos que no son tan directos y hay costos directos. Costo directo es lo que está implicado directamente con la unidad de producción. Por ejemplo, la aceituna, la botella, la etiqueta, las tapas, la energía que se necesita para la producción de esa. Pero hay costos indirectos que no están tan relacionados. Que lo voy a relacionar en un momento, sí, a través de un proceso de acumulación de costos, de asignación de costos. O sea, los voy a incorporar, pero se presentan en nuestro análisis, cuando yo armo la matriz, es un costo que a lo mejor participa en la elaboración del producto A, aceite, como en la elaboración del producto B. A lo mejor si estoy vendiendo aceitunas o si estoy vendiendo diferentes unidades de producto en un diferente portfolio de productos y estoy en la venta de aceite refinada extra virgen o virgen y luego un aceite de tardía o madura, y tengo tres tipos de calidades, tres tipos de diferenciación de productos, y estoy armando la matriz de costo de cada uno de los elementos o unidades que voy a vender. A lo mejor existe un elemento común, a lo mejor un empleado participa en los procesos productivos del producto A, B y C. Entonces, yo tengo que luego, a través de un proceso de asignación, a través de un proceso de absorción de costos, decir, bueno, ¿qué parte de esa cantidad de horas el hombre, la persona, ocupa en la producción del producto A? ¿Qué partes se ocupa en la producción del producto B y qué parte en la producción del producto C? Entonces, ese costo que en un principio fue indirecto a la producción, porque era indistinto, no sabíamos ubicarlo, en algún momento, a través de un sistema de asignación y de acumulación de costos, yo puedo incorporarlo. Entonces, sí va a representar parte del costo de esa unidad de producto. Bueno, sin embargo, cuando pensamos en gastos, también pueden ser gastos fijos de acuerdo a los tipos. O sea, son gastos, por ejemplo, los sueldos de los empleados, el sueldo de la gente de limpieza del edificio, el alquiler que se paga a lo mejor. Bueno, obviamente que hay parte de alquiler que forman parte del costo. Si es una planta, una nave que está funcionando y que tienen relación o vinculación, eso es costo. Pero si estoy pagando la parte del alquiler de donde tengo la planta administrativa, no. O el sueldo del gerente general, hay que ver qué parte. No va. O el costo de un abogado no tiene nada que ver, no es costo, sino que es un gasto. Los honorarios de un abogado, los honorarios del contador influyen en el proceso de producción, no. Entonces esos son gastos. No tienen relación con la matriz productiva. Claro, pueden ser fijos, pueden ser variables, ¿cierto? Dependen, pero no necesariamente son costos. Pueden ser un gasto, o puede ser un costo directo, podemos decir, a otra unidad productiva, pero no a la nuestra. Entonces no es un costo para nosotros. Puede ser para otra unidad, otro nodo de costo, por lo tanto no es para nosotros, es un gasto.
no influye en cuando yo miro esa matriz de lo que quiero. Cuando estoy mirando, yo quiero fabricar este aceite, estos elementos considerados gastos son aquellos que no tienen nada que ver con lo que yo quiero producir. ¿Impactan en la empresa? Sí, sí impactan. Tal vez pueden suceder que impacten. En otra unidad productiva, puede ser otra diferenciación, un producto B, nosotros hacemos el A, o no tiene nada que ver con lo que queremos vender. ¿Son necesarios? Bueno, hay que replantearlo, es otra cosa, pero son gastos, no son costos. Bueno, por ejemplo, podemos decir que como costo podemos tener, ya lo hemos visto, diríamos en la explicación de los diferentes videos, como la materia prima y como los materiales, como la mano de obra, como ejemplos que son muy claros con respecto al concepto de costo. Y con respecto a gastos, por ejemplo, el pago de sueldos administrativos, el pago de impuestos, impuesto de inmobiliario, el impuesto, no sé, diferente, el derecho municipal, que tiene que ver estas cosas con el costo real de producción. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.